Bienvenidos alumnos al aula virtual del Colegio María de los Ángeles. El día de hoy vamos a desarrollar un tema, continuación del tema anterior que era de razones. El tema es proporción. ¿Qué vamos a aprender en este capítulo? A reconocer las proporciones, los elementos que tiene y los nombres que se les puede asignar a alguno de sus elementos, de acuerdo al caso. Entonces es necesario manejar nombres, ¿no? Y distinguirlos de acuerdo a los casos que se presentan. Mucha atención y bastante predisposición para aprender. Empezamos por acá, joven. El tema proporción está ligado al anterior, que es razones, recordando capítulo anterior. En una razón habíamos estudiado que comparábamos dos cantidades. Y al comparar dos cantidades habíamos estudiado dos situaciones, o restando, que era la razón aritmética, o dividiendo, que es la razón geométrica. Son dos situaciones. De ahí sacamos lo que se forma en función a ellas, la proporción. La proporción le llamamos cuando tenemos la igualdad de dos razones del mismo tipo. Quiere decir que formamos una igualdad, de entender como una ecuación, una igualdad, y con razones del mismo tipo. Por lo tanto, razón aritmética con razón aritmética podemos igualar, o razón geométrica con razón geométrica podemos igualar. Dos casos, veamos los ejemplos. Acá, con la razón aritmética podríamos comparar, por ejemplo, tu edad, que sea 15 años, con la edad de tu hermano, que tenga 10 años. Suponiendo estas edades, la diferencia te da 5 años. Pero, si pasan 20 años para cada uno, dentro de 20 años ya no vas a tener 15, tendrías 20 más, o sea 35 años. Y dentro de 20 años tu hermano va a tener ya no 10, sino 20 más. 10 más 20 es 30 años. Si comparamos las edades por la sustracción, sigue siendo 5. Y esa es una propiedad de las edades, ¿no? ¿Cuál es la propiedad? Que si tú eres mayor por tu hermano en 5 años, siempre que pase una cantidad entera de años, seguirá siendo mayor por 5 años. Pero con esto nos permite formar la proporción. Nos dice 15 excede a 10 como 35 excede a 30. Excede a 30. Y esto es lo que llamaremos la proporción. ¿De qué tipo? Proporción aritmética. Porque es la igualdad de dos razones aritméticas. Primer caso. Segundo caso. Hablemos de comparación por división. Por ejemplo, si tú mezclando 30 litros de vino con, vamos a poner acá 10 litros de agua, esa razón geométrica es 3. Si tú sacas la mitad de la mezcla quiere decir la mitad de cada uno, te va a quedar 15 de vino y 5 de agua. Por lo tanto, la razón geométrica sigue siendo 3. Esas cantidades que se suelen usar en un problema de mezcla, ese tipo de relación, se puede formar con ellos una proporción y diríamos, esta razón geométrica nos dice que 30 es a 10 como 15 es a 5. A esta igualdad que hemos formado es lo que llamaremos la proporción. ¿De qué caso? Proporción geométrica, porque son dos razones geométricas. Bien, esta idea la generalizamos al costado. En general,
tomaremos acá dos tipos de proporción, en forma aritmética o en forma geométrica. En forma aritmética, colocando acá elementos en general, A excede a B como C excede a D. En forma geométrica, A es a B como C es a D. Ahí están los dos casos de proporción. Ahora, yendo a lo que es a reconocer elementos, tendríamos lo siguiente. Esta es la primera razón, segunda razón. En cada razón hay antecedente, consecuente. Nuevamente, antecedente C, consecuente D. ¿Cuáles son los antecedentes de la proporción? El primero, que es A, y acá el primero, que es C. A y C, antecedentes. ¿Cuáles son los consecuentes de la proporción? Sería el segundo término acá es B, el segundo término es D. Consecuentes B y D. Esos son los términos de acuerdo a las razones. Ahora hablamos de la proporción en sí, todo. Toda proporción tiene cuatro términos. El término que va al inicio y al final se le llamarían los términos extremos, que sería A y D. Y los términos que van entre los extremos se les llamaría los términos medios, que serían B y C. Esa idea que le hemos aplicado en la proporción aritmética, idéntico debemos aplicarlo en la proporción geométrica. Por lo tanto, antecedentes serían A y C, consecuentes B y D. Otra vez, extremos A con D y términos medios B y C. Es importante reconocerlo de acuerdo a cada uno de los casos. Bien, ejemplo. Vamos a formar una proporción aritmética. Por ejemplo, 6 menos 4. ¿Cuánto vale esta razón? 6 menos 4 sale 2. Acá tendría que poner otra razón donde restar también nos dé 2. Un ejemplo donde la resta nos dé 2. Podría ser 3 menos 1. Sale 2. Otro ejemplo. 4 menos 2 sale 2. 5 menos 3 sale 2. Y podría imaginar una variedad de posibilidades. De esas opciones vamos a coger una, ¿verdad? Con términos pequeños nada más. El 3 y el 1. Pueden verificar que sí se da la igualdad. Pero de acá se cumple algo que vamos a rescatar. Que este menos 1 al otro lado pasaría a sumar con 6. Y este menos 4 al otro lado pasaría a sumar con 3. Dicho de otra manera, la suma de extremos es igual a la suma de los términos medios. Esa es una propiedad que se puede rescatar siempre. Que la suma de términos extremos, ¿con quién debe ser igual? Con la suma de los términos medios. Acá, un ejemplo. Si yo pongo 12 excede a 10 como 7 excede a, para ver cuánto voy a poner, podría hacerlo de una manera utilizando lo anterior. ¿Cuánto es la suma de ellos dos? 17 es la suma de ellos dos. Si ellos suman 17, ellos dos también deberían sumar 17. 12, ¿con quién suma 17? A ver, sacamos la cuenta. Al 12, para completar 17, ¿cuánto le falta? Y al restar nos sale 5. Bien, esa es una forma de rescatar la propiedad anterior. Esta característica la ponemos acá.
En toda proporción aritmética, como la que estás viendo, ¿qué debe cumplirse? Que si tú tienes a los 4 términos, la suma de términos extremos debe ser igual a la suma de términos medios. Esa es la propiedad, ¿ya? Que la suma de extremos es igual a la suma de medios. Una propiedad que se puede rescatar. Bien, algo similar en una proporción geométrica. A ver, me vas a ayudar a construir acá, ¿ya? Atentos, atentos, porque te voy a pedir uno de los términos, ¿ya? A ver, pensando. 12 es a 4. ¿Cómo? ¿Ya? Efectuando la división, ¿cuánto nos sale? 12 entre 4 sale 3. Pensemos en números que al dividir nos genere 3. Y podrías pensar varios casos. Un caso podría ser 3 entre 1. 3 entre 1 sale 3. Podría ser 6 entre 2, también podría ser ese caso. También sale 3. He cogido un ejemplo donde al dividir sale 3. Y de aquí rescatamos algo. La multiplicación en aspa. 12 por 2 es igual a 4 por 6. 24 igual a 24. Quiere decir que si yo multiplico términos extremos, eso va a ser igual que multiplicar a los términos medios. Un ejemplo. A ver acá. 15 es a 10 como 6 es a quién. ¿Cuánto es 10 por 6? 60. Entonces al multiplicar también debe darnos 60. 15 por quién nos da 60. 15 por 4. 15 por 4 nos da 60. Y se verifica la ecuación, ¿no? Que el producto de extremos es igual al producto de medios. Bien, esa idea la centramos acá. Cada vez que tú tengas una proporción geométrica, lo primero que tú dirías es que la multiplicación en aspa tendría que ser igual. Pero esa multiplicación en aspa, ¿cómo le llamamos? Que el producto de extremos es igual al producto de los términos medios. Bien. Con esa idea planteamos esos problemitas, esos dos ejemplitos. Bien. Esta pregunta ya nos da la expresión completa. Queremos hallar x. Para calcular x, observamos que tenemos una razón aritmética igual a otra razón aritmética. Para plantearlo rápido, podríamos decir de frente, en función a lo anterior, que ellos son los extremos y ellos son los medios. ¿Cuál es la característica que deben verificar? Que la suma de los términos extremos, el 12 más 26, tiene que ser igual a la suma de los términos medios, que sería el x más x. Y eso se podría plantear más rápido. Esta suma te va a dar 38. Esta suma te da 2 veces x. Pasando a dividir, 38 entre 2 sale x igual a 19. Es un planteamiento directo. Acá igual. Esto es una razón geométrica igual a otra razón geométrica. ¿Qué debe verificarse? Que el producto en aspa, producto de los términos extremos, debe ser igual al producto de los términos medios. 6 por 12. ¿Cuánto es 6 por 12? 72. 72. X por x más 1 es 72.
y buscaríamos acá dos números consecutivos que multiplicados te dé 72. Búscalos, a ver, prueba. Dos números consecutivos que multiplicados te dé 72. Y ahí tú te vas a dar cuenta que la única opción sería el 8 por 9, ¿no? Porque el 8 y el 9 son consecutivos. Y el producto te da 72. Por lo tanto, el valor de x para este caso sería 8. Bien, estas serían unas aplicaciones directas de lo que habíamos mencionado. Bien, repasando hasta aquí lo que hemos dicho es que estudiamos proporción, dos casos. Proporción aritmética, que viene a ser una resta, igualdad de dos razones aritméticas. Proporción geométrica, que es la igualdad de dos razones geométricas. Son los dos casos que hemos estudiado hasta acá. Clases de proporción. Ahora vamos a dividirlo en dos clases. Una proporción puede ser llamada proporción discreta y más adelante mencionaremos la proporción continua. Discreta y continua son casos donde la diferencia está en función a sus términos medios. ¿Cuándo llamaremos proporción discreta? Cuando los términos medios son diferentes. ¿Cuándo llamaremos proporción continua? Cuando sus términos medios sean iguales. Entonces uno debe distinguir. Discreta está asociado a términos medios diferentes. Por ejemplo, acá lo queremos poner en forma general. Entonces, una proporción aritmética discreta es cuando estos términos centrales deben ser diferentes. Diferentes los dos. Por eso acá ponemos A es a B como C es a D. Y recalcamos acá afuera B diferente de C. No olvidarse. ¿Ya? Bien. Acá al costado. Cuando es proporción geométrica discreta. Estos términos medios deben ser diferentes también. Pues vamos a ponerlo así. A es a B como C es a D. Así va a ser. Ahora, cuando sea discreta, solamente a un término se le da nombre específico. A uno de sus términos. Solamente se le asigna nombre al último. Solo al último. Aquí, al valor de D se le llama cuarta diferencial. Cuarta diferencial de los que le anteceden, que sería A, B y C en ese orden. Repito, ¿quién es D? Es el cuarto término, cuarta ubicación. 1, 2, 3, 4, cuarta ubicación. Cuarta diferencial, diferencial está asociado a la diferencia de A, B y C en ese orden. Por ejemplo, ¿cuál sería la cuarta diferencial de los números 20, 16 y 9? ¿Cuál sería? ¿Qué debo pensar? Que me dan tres términos y me piden el cuarto término, o sea, el que va al final. Podría ponerlo así: 20, 16, 19 y quiero el cuarto término. Como utiliza la palabra diferencial, quiere decir que es una resta igual a otra resta. Y de ahí sacamos el valor de x. A ver, la suma de extremos es igual a la suma de medios. Esta suma, ¿cuánto nos da? 35. 35. El 20 pasaría a restar a 35 y nos sale el valor de x. 35 menos 20 es 15. Esa sería la cuarta diferencial de 20, 16 y 9. El otro caso,
Al último término D se le da el nombre de cuarta proporcional de A, B y C. De A, B y C. Es la cuarta proporcional de A, B y C. Por acá, un ejemplo. Acá nos están pidiendo ¿cuál es la cuarta proporcional de 4, 20 y 5? Importante. Proporcional está asociado a proporción geométrica. Es una proporción geométrica. Me dieron el 4, el 20 y el 5. Acá ponemos el 4, el 20, el 5. Pero al costado voy a poner el término que me están pidiendo, la cuarta proporcional, le llamaré Y. Reemplazando en las ubicaciones respectivas, 4 sería el primero, 20 el segundo, 5 el tercero y Y el cuarto. Y de ahí tendría que resolver. Producto de extremos es igual al producto de los medios. Evaluando. ¿Puedo sacar cuarta de una vez? Sí. Podríamos eliminar factor 4. Cuarta y cuarta. Acá me quedó 1 por Y es Y. Y 5 por 5 es 25. Y igual 25. ¿Quién sería entonces? Él es la cuarta proporcional de 4, 20 y 5. 25 sería la respuesta de este ejemplo. Bien, ahora continuamos con la proporción continua. Una proporción continua, sus términos medios son iguales. Iguales. Quiere decir que debo garantizar que es continua cuando este término con este, que son los términos centrales, deben ser iguales. Utilizando las letras para representar a los términos, podríamos A, B, otra vez B, porque se repite, y C. Entonces, si nosotros observamos, tenemos solamente tres cantidades, solamente que repites a la que va al centro. ¿Ya? Esa es la proporción continua. Ahora, sus nombres. A C se le llama la tercera diferencial. ¿De qué valores? C viene a ser la tercera diferencial de A y B, que son los que están previamente a él. Y a B, que va al centro, se le llama la media diferencial. ¿De qué valores? De A y C. De A y C. Bien, ahora distinguir algo. Acá no hablamos de cuarta diferencial. No hay cuarta diferencial. Acá solamente hay o tercera diferencial o media diferencial. No hay más. A ningún otro se le da un nombre específico. Solo a ellos dos. Y además, hay una relación que debe cumplirse con B. ¿B a qué sería igual? Utilizando las propiedades que ya hemos mencionado. La suma de extremos es igual a la suma de medios. Entonces, 2 veces B debe ser igual a A más C. Suma de medios igual a suma de extremos. El 2 pasa a dividir y sale B igual a A más C sobre 2. Esa es la forma directa de despejar el término medio. ¿A qué es igual el término que va al medio entonces en una proporción aritmética continua? Es la suma de los extremos entre 2. Nada más. Acá, proporción geométrica continua. Estos términos centrales deben ser iguales, ¿no? De forma similar a la anterior. A, B, repite y ahora C. Hagamos la semejanza. El último se llama acá tercera diferencial. En cambio aquí sería tercera, pero ya no utiliza la palabra diferencial, sino proporcional. Cambia el nombre. Y es la tercera proporcional, ¿de qué valores?
de A y B. De A y B. Y al valor del centro, que viene a ser B, se le llama la media proporcional. ¿De qué valores? Es la media proporcional de A y C. A y C. Bien. De forma similar. A ver, quiero que pensemos qué deberíamos poner en este lado. A ver. Producto de extremos es igual al producto de medios. Por lo tanto, B por B es igual a A por C. A por C. Sí. Sacamos la raíz cuadrada y podríamos llegar a la conclusión que B es igual a la raíz cuadrada de A por C. Por lo tanto, acá pondríamos que B sería igual a la raíz cuadrada de A por C. Bien. Forma práctica. El valor del centro aquí es igual a la raíz cuadrada del producto de extremos. Eso es lo que podríamos indicar. Bien, esta idea central la voy a poner aquí en un ejemplo. ¿Ya? En un ejemplo. Leyendo el ejemplo. Dice, calcule la suma de la media diferencial más la media proporcional de 49 y 81. Bien, primero, piden la media diferencial de 49 y 81. Pero la media diferencial tiene una forma directa ya. ¿Cuál es? La suma de esos valores entre 2. Por lo tanto, acá sería 49 más 81 sobre 2. Eso es aplicando la forma directa, la forma práctica. Acá nos piden la media proporcional de 49 y 81. 49 y 81. Media proporcional. Acá tenemos a la media proporcional. Y la media proporcional de dos valores es la raíz cuadrada de la multiplicación de ellos dos. La raíz cuadrada de 49 por 81. Esto simplemente es aplicación directa de lo que ya habíamos mencionado. Esperamos nada más. A ver acá. 49 más 81 sumado nos da 130. La mitad de 130, 65. Acá, la raíz cuadrada afecta a cada factor. Raíz cuadrada de 49, eso sale 7. Raíz cuadrada de 81 es 9. Y 9 por 7 es 63. Por una suma, sale 128. Bien. Hasta ahí sería esta parte de este capítulo. Gracias.